El miedo no existe en ninguna parte, salvo en la mente. Detén todo lo que estás haciendo, porque lo que escucharás ahora puede cambiar el rumbo de tu vida. No es una exageración, es la pura realidad. Hay una habilidad silenciosa, pero increíblemente poderosa, que diferencia a las personas que simplemente hablan de aquellas que tienen la capacidad de influir, liderar reuniones y convertirse en referentes donde quiera que vayan. Y lo más curioso es que no tiene nada que ver con cuánta educación has recibido, con el título que cuelga en tu pared o con la cantidad de seguidores que tienes. Se trata de algo mucho más sutil, pero una vez que lo dominas, todo cambia. En 1937, Napoleon Hill recorrió el mundo entrevistando a más de 500 millonarios, personas que empezaron desde cero y construyeron grandes fortunas. ¿Y sabes qué descubrió? Todos, sin excepción, compartían una característica común. Y no era una inteligencia excepcional, ni conexiones privilegiadas, ni siquiera suerte. Era la habilidad de comunicarse de manera efectiva. Eso es todo. Pero ese todo es enorme. Mientras escuchas mi voz en este momento, tu mente ya está formándose una opinión sobre mí. Puede sonar duro, pero es la verdad. En menos de 7 segundos, ya decidiste, sin darte cuenta, si confías en mí o no. Esto es ciencia, no es una suposición. La manera en que nos expresamos crea impresiones que pueden durar para siempre. Y aquí viene lo impactante: estas impresiones muchas veces pesan más que todo lo que has aprendido o logrado hasta ahora. Una vez escuché la historia de un hombre que dejó pasar la oportunidad que más anhelaba. Él escribió: perdí el puesto de mis sueños, tenía más experiencia, mejores resultados, más tiempo en la empresa, pero el otro tipo se comunicaba mejor. Solo me ganó en cómo se presentó. Puedes sentir la frustración en eso. Es como si la persona estuviera al borde de la cima de una montaña y se resbalara en el último paso. ¿Y sabes cuál fue el obstáculo en su camino? Su forma de comunicarse. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has dejado escapar oportunidades? No por falta de habilidad, sino por no saber demostrar que eres capaz. ¿Cuántas veces has tenido la respuesta correcta, pero nadie te prestó atención porque tu presencia no era fuerte y tu forma de hablar era apagada? La verdad puede doler, pero es necesario decirla. En el mundo real, no solo basta con saber, tienes que hacer que los demás se den cuenta de que sabes. Y aquí es donde entra lo que vas a aprender. En los próximos minutos, te voy a mostrar un camino claro y práctico para que cambies la situación. No importa si eres tímido, si nunca has tomado un curso de oratoria o si solo de pensar en hablar en público te pones nervioso. Esto es para ti. Vas a descubrir principios psicológicos que han sido probados y utilizados por los mejores comunicadores del mundo, que convierten charlas comunes en discursos cautivadores. Y lo mejor de todo es que no tendrás que cambiar quién eres. Solo necesitas aprender a usar lo que ya tienes de una manera diferente. Empecemos desde el principio. Presta atención, porque este primer punto parece simple, pero es donde la mayoría se equivoca. Tu voz vale más que tu currículum. Sí, lo leíste bien. Tu voz, la forma en que te expresas, el ritmo, la entonación y la energía que transmites. Todo eso dice más sobre ti que un montón de diplomas. La Universidad de Harvard lo comprobó. Ellos encontraron que en menos de medio segundo las personas ya deciden si van a confiar en ti, invertir en ti o simplemente ignorarte, incluso antes de que termines la primera frase. Yo aprendí esto de la manera más dura. Fui a una reunión con inversionistas, con un proyecto genial, lleno de datos impresionantes. Pero, ¿adivinas quién se llevó la inversión? El tipo que hablaba con tanta confianza y seguridad, que parecía que cada palabra que decía era una verdad absoluta. Yo tenía las cifras, él tenía la voz y él ganó.
Fue en ese momento que comprendí. Comunicar bien no es un talento, es una habilidad que se puede entrenar. Y la buena noticia es que cualquiera puede mejorar en esto. ¿Quieres un ejemplo? Hoy en día, su voz es reconocida en todo el mundo. ¿Por qué? Porque se dedicó a lo que realmente transforma el poder de su forma de hablar. ¿Quieres probarlo ahora? Vamos a hacerlo. Inhala profundo durante 4 segundos. Mantén el aire otros 4. Ahora exhala lentamente en 6 segundos. ¿Lo notaste? Tu voz se volvió más firme, más profunda, más estable solo con esa respiración. Eso es lo que quiero enseñarte. Son técnicas sencillas, pero que cambian todo. Vas a aprender cómo la manera de hablar puede influir, cautivar y convencer a cualquier persona en cualquier lugar. Desde una reunión laboral hasta una charla con alguien a quien admiras. Y eso, amigo mío, vale mucho. Pero dominar la voz es solo el inicio, porque no sirve de nada hablar con seguridad si no sabes qué hacer con esa seguridad. La comunicación efectiva no se trata de hablar bonito, se trata de hacerlo de una manera que haga sentir algo a las personas. Y esto nos lleva al segundo punto que puede cambiar las cosas para ti. Los verdaderos líderes no se limitan a informar. Ellos buscan transformar. Y hay una ciencia detrás de esto. Investigadores de Stanford han descubierto que nuestro cerebro opera en una frecuencia única como una banda sonora invisible. ¿Y sabes qué? Cuando ajustas tu forma de hablar para sintonizar en esa frecuencia, el cerebro de quien te escucha entra en trance, literalmente. Es como magia, pero respaldada por la neurociencia. Comienzas a captar la atención de las personas de una manera que ni ellas mismas comprenden, pero no pueden apartar la mirada. Por eso hay quienes hablan durante 1 hora y el tiempo vuela, mientras que otros apenas inician y ya hay gente bostezando. La clave está en 3 secretos sencillos que comenzarás a aplicar hoy. Cambiar de tono. Cuando varíes la melodía de tu voz, el cerebro se enfoca más. Hacer pausas estratégicas. Si te tomas unos segundos en silencio, la mente de la otra persona se activa. Ritmo humano. Cuando hablas al ritmo de tu respiración natural, logras una conexión profunda, casi hipnótica. Te cuento un ejemplo real. Hice una presentación para un grupo de 30 ejecutivos de alto nivel. Personas que están acostumbradas a los mejores discursos del mundo, esa gente que apenas escucha y ya está pensando en su siguiente compromiso. Pero ese día utilicé exactamente esta técnica. Ajusté el tono, controlé el ritmo y hice pausas en los momentos adecuados. El resultado fue que nadie miró su celular. Nadie. Fueron 45 minutos de atención total. Al final, uno de los ejecutivos se me acercó y me dijo, no sé cómo explicarlo, pero sentí como si estuviera hipnotizado. Y eso es justo lo que pasa. Ese magnetismo no proviene de lo que dices, sino de cómo lo dices. Por cierto, si hasta aquí ya sientes que esto tiene sentido para tu vida, te agradecería que me apoyaras. Dale un like a este video y suscríbete al canal. No se trata solo de ayudarme, sino de demostrarle a YouTube que hay personas que aprecian el contenido que transforma vidas y sobre todo para que no te pierdas lo que está por venir, porque el siguiente punto podría estar saboteándote desde hace años sin que te des cuenta. Sigamos adelante. El tercer error fatal de quienes intentan hablar de manera inteligente es pensar que tienen que usar palabras complicadas. Aquí viene la sorpresa. Cuanto más complicado sea tu vocabulario, menos te entienden las personas. Y si no te entienden, no confían en ti. Si no confían, no te siguen. Y si no te siguen, pierdes. Así de sencillo. ¿Sabes quién entendió esto mejor que nadie? Steve Jobs. El hombre que creó productos innovadores no hablaba como un ingeniero, sino como si estuviera explicándole a su hijo de 10 años. Él sabía que la simplicidad es la forma más elevada de inteligencia. Yo mismo aprendí esto de la manera más dura.
Intenté impresionar a un grupo de empresarios usando palabras como tasa de conversión predictiva, integración de comportamiento y otras cosas técnicas. ¿Y saben qué ocurrió? Se quedaron perdidos y perdí el contrato. La semana siguiente asistí a una reunión similar, pero esta vez hablé como si estuviera explicándole algo a mi sobrino. Les dije que iba a ayudarles a vender más y que les mostraría cuánto ganarían. Cerré el trato al instante. La misma idea, un lenguaje diferente y el impacto fue increíble. La lección es clara. No necesitas parecer inteligente, necesitas ser claro, porque la claridad vende, la claridad conecta, la claridad abre puertas. Así que, grábalo. Cuanto más sencillo seas, más lejos llegarás. Einstein decía, si no puedes explicar algo de manera simple, es porque no lo entendiste lo suficiente. Esta frase es un llamado de atención para quienes piensan que usar palabras complicadas es ser superior. No lo es una señal de inseguridad disfrazada. Por lo tanto, a partir de ahora, haz una prueba sencilla. Antes de hablar, pregúntate, ¿podría entender lo que voy a decir un niño de 10 años? Si la respuesta es sí, genial. Estás en el camino correcto. Si es no, simplifica, ajusta, traduce, porque quien simplifica, triunfa. Ahora que comprendes el poder de la simplicidad, déjame contarte algo que casi nadie menciona, pero que los mejores comunicadores del mundo utilizan todo el tiempo. Hay una estructura invisible detrás de cada discurso que realmente convence. No es magia ni un talento especial, es técnica, es matemática. Y cuando entiendes esta fórmula, es casi imposible no dejar huella. Estoy hablando de la tríada sagrada de la comunicación persuasiva. Primero, comienza con curiosidad. Segundo, ofrece valor real. Tercero, cierra con un llamado a la acción. Suena sencillo, ¿verdad? Y precisamente por eso la mayoría lo ignora. Pero esta estructura es empleada por las personalidades más reconocidas del mundo. ¿Recuerdas cuando Elon Musk presentó el Tesla por primera vez? En otras palabras, te vuelves inolvidable y si quieres ser escuchado, primero debes ser recordado. Pero todo esto no tiene valor si no sabes aprovechar tu mayor ventaja, que es tu historia. Sí, lo que has vivido, tus errores, tus triunfos, tu verdad. Nada conecta más que eso. Puedes tener los datos más precisos del mundo, pero si no hay emoción, el mensaje se pierde. Aquí entra el siguiente principio, el código neurológico de la atención irresistible. La ciencia ha demostrado que cuando hablas de la manera correcta, haciendo pausas en los momentos precisos, siguiendo un ritmo natural y variando tu tono como si fuera música, el cerebro de quien te escucha libera dopamina. Sí, esa misma sustancia relacionada con el placer, la recompensa y la adicción. Es decir, cuando aplicas este código, las personas se enganchan a escucharte. Conoces a esas personas que escuchas y piensas, no sé qué quieren, pero podría oírles todo el día. Eso es técnica, no es un don, y funciona así las pausas, cuando se colocan bien, generan tensión y expectativa. El ritmo natural imita la respiración de quien escucha y genera una conexión inconsciente. La entonación musical sube y baja, despertando emociones y curiosidad. Yo lo probé en una presentación con 50 inversores de alto nivel. Utilicé pausas precisas, un ritmo controlado y una entonación estratégica. El resultado, 40 minutos de total atención, nadie con el celular, nadie distraído. Y al final, escuché esto de un multimillonario: tienes una presencia magnética. No sé cómo explicarlo, pero es hipnótico. Y yo sí puedo explicarlo. Es neurociencia aplicada con precisión. Ahora es tu turno. En tu próxima conversación importante intenta esto. Elige una frase impactante y en medio de ella, haz una pausa de 3 segundos. Puede parecer raro al principio, pero confía en mí.
La pausa crea un vacío y ese vacío hace que el cerebro de quien escucha busque la respuesta. Y cuando retomas, toda la atención es tuya. La comunicación inteligente, la auténtica, no se trata de hablar más rápido o más bonito. Se trata de comunicarse de una forma que el otro no pueda ignorar. Eso es lo que estás aprendiendo aquí. No solo a hablar, sino a ser realmente escuchado. Ahora que ya sabes cómo tu voz puede captar la atención de cualquiera, déjame mostrarte algo aún más impactante, porque hay un momento en la comunicación donde todo se pone a prueba, y no es cuando estás tranquilo, seguro y con todo bajo control. Es cuando el caos llega, cuando la presión es real, cuando hay dinero, reputación y confianza en juego. Ahí es donde entra el sexto principio de la comunicación efectiva. Necesitas saber cómo hablar bien cuando todo está colapsando. Te doy un ejemplo. Te cuento una historia real. Era un martes cualquiera hasta que sonó mi celular. Era el director del cliente más grande de la empresa, el que representa el 60% de nuestros ingresos. Y el mensaje era claro. Hay un error grave en el proyecto. Estamos llamando al departamento legal. Traducción. La empresa estaba a punto de perder millones. Y lo peor de todo, nuestra reputación estaba por los suelos. Una hora después, me encontraba en una sala con 8 ejecutivos muy enojados, gritos, acusaciones, dedos señalando, todos esperando una explicación. Mi yo anterior habría tartamudeado, intentado dar razones, defendido, pero en ese ambiente hostil, respiré profundamente y apliqué lo que has estado aprendiendo aquí. Primero bajé la voz, en medio de todo ese ruido, empecé a hablar más despacio, casi susurrando. ¿Y sabes qué pasó? Las personas automáticamente comenzaron a callarse para escucharme. Esto es pura psicología. En medio del caos el silencio se vuelve autoridad. Una voz baja se convierte en liderazgo. Quien grita muestra desesperación. Quien habla con calma muestra control. Luego hice una sola pregunta. Miré a los ojos del CEO y le dije: ¿qué necesitas ver en las próximas 48 horas para sentirte seguro de seguir con este proyecto con nosotros? Parece sencillo, pero lo cambia todo, porque en lugar de defenderme, cedí el control. Ahora entiendo por qué confiamos en ti. Y no solo renovaron el contrato, sino que recomendaron la empresa a otros 2 clientes. La crisis se transformó en una oportunidad. Todo esto porque actué bajo presión aplicando la psicología de la comunicación estratégica. Ahora, piensa en esto. ¿Cuántas veces te has quedado en blanco durante una charla importante? ¿Cuántas veces perdiste la posibilidad de destacar porque dejaste que tus emociones controlaran lo que decías? No podemos seguir dejando todo al azar. Si deseas que te tomen en serio, si quieres liderar, influir y crecer, necesitas tener el control de tu estado interno tanto como de tus palabras. Y eso solo se logra con práctica, con entrenamiento y con intención. ¿Te has dado cuenta? Las personas más influyentes del mundo no son las que gritan más, son las que tienen más presencia. Y la presencia no se finge, se construye, una decisión a la vez, una conversación tras otra. Y si has llegado hasta aquí, es porque sientes que dentro de ti hay algo que te dice que estás destinado a más. Por eso, lo que viene a continuación es la clave de esta poderosa ecuación. Pero antes de seguir, quiero hacerte una invitación. Lleva todo esto a la acción. No solo lo escuches, ponlo en práctica. Porque el conocimiento sin acción es como un mapa sin un lugar a donde ir, y un destino sin movimiento es solo una ilusión. Si has llegado hasta aquí conmigo, ya te has dado cuenta de que hablar bien va mucho más allá de solo usar palabras. Se trata de estar presente, de tener ritmo, de cómo dejas a las personas después de que terminas de hablar. Y de eso vamos a platicar ahora, porque hay un detalle que muchos pasan por alto, pero que determina si serás recordado o olvidado.
la sensación que dejas en los demás, eso se llama residuo emocional. Y este es el séptimo y último principio de una comunicación verdaderamente efectiva. ¿Quieres saber si te estás comunicando de manera inteligente? Entonces pregúntate esto después de hablar. Las personas se sienten más seguras, más inspiradas, más conectadas contigo, o se sienten pequeñas, confundidas, presionadas o juzgadas. Puedes utilizar el lenguaje más técnico que exista, mostrar gráficos, datos y argumentos hasta el cansancio. Pero si al final la persona no se siente a gusto contigo, no querrá seguir escuchándote y, lo que es peor, no querrá estar cerca. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has salido de una conversación con la cabeza llena, el corazón apretado y el pensamiento: esa persona se expresa bien, pero hay algo en ella que no me convence? Es la huella, la marca invisible que dejas. ¿Y sabes cuál es la clave para dejar una huella emocional positiva? Ser auténtico. Sí, sé tú mismo, sin copiar a nadie, sin intentar ser alguien que no eres, sin usar un personaje solo para impresionar. Durante mucho tiempo, yo cometí ese error. Intentaba imitar gestos, formas de hablar y posturas de grandes comunicadores. Creía que si me parecía a ellos, obtendría los mismos resultados. Pero ¿sabes qué pasó? Mis charlas eran perfectas por fuera y completamente vacías por dentro. Las personas sienten y se dan cuenta cuando hay alma en lo que dices y cuando no. La transformación ocurrió cuando dejé de seguir un guión, cuando empecé a compartir mi propia historia, cuando mostré mis debilidades, mis errores, esos momentos en los que casi me rindo. Desde ese instante, noté algo mágico suceder. La gente comenzó a conectarse, no porque yo fuera perfecto, sino porque era auténtico. Y aquí está la lección que llevo conmigo. Cualquiera puede imitar tu contenido, tu producto o tu idea, pero nadie puede copiar tu esencia. Tu perspectiva del mundo es singular, tu camino es único, tu sufrimiento, tu superación y tu forma de ver las cosas. Todo eso crea un poder que solo tú posees, pero ese poder solo se manifiesta cuando decides hablar desde el interior, no para impresionar, sino para dejar una huella. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Cuando te comunicas con sinceridad, atraes a personas que resuenan en la misma sintonía, personas que confían, que apoyan y que se conectan. Y esa conexión es lo que genera resultados duraderos. No es necesario que te estés demostrando constantemente. No tienes que parecer perfecto. Solo necesitas ser auténtico, estar presente, hablar con sinceridad y con la mente despejada. Cuanto más practiques esto, más sencillo se hará, se sentirá más natural y más potente. Así que, ten esto presente. Hablar bien no significa hablar de manera elegante. Hablar bien es hacer que la otra persona sienta algo positivo cuando terminas de hablar. Y si logras dominar esto, si aprendes a utilizar tu voz con presencia, claridad, estrategia y corazón, ya no tendrás que buscar oportunidades. Ellas empezarán a buscarte a ti. Ahora que has comprendido los 7 principios de la comunicación efectiva, quizás estés sintiendo algo diferente por dentro. No es solo nuevo conocimiento, es una sensación como si de repente hubieras encontrado las llaves de una puerta que estuvo cerrada toda tu vida. Ahora comprendes por qué hay personas que logran oportunidades, conexiones y respeto con una simple charla, mientras que otras, a pesar de tener mucho talento, pasan desapercibidas. La diferencia no radica en lo que dicen, sino en cómo lo dicen, en la manera en que su mensaje llega, en la emoción que genera, en la presencia que proyectan. Y déjame decirte una verdad que tal vez nadie se haya atrevido a compartir. Ya tienes todo lo que necesitas. Lo único que te faltaba era aprender a usarlo. Tienes voz. Ahora cuentas con las herramientas para convertir esa voz en un instrumento poderoso. Pero